amado Señor, en cada hogar, en cada adulto, en cada joven, en cada niño, para que al final podamos decir con gozo, para ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Salude a su hermano. Gracias. Gracias. Hay cosas que a uno lo animan mucho, como esta carta. La envía el hermano Carmelo, ¿no? Si lo conoce. Pero escuche lo que dice. Escuche lo que dice, hermano, porque es una enseñanza. Dice, nuevamente vuelvo a repetir que los saludo muy cariñosamente. Oiga, ¿no? Diciéndoles que yo quiero colaborar en la vigilancia de los domingos. Dice. Vale, cuidado, ¿no? Diciéndoles que yo quiero colaborar en la vigilancia de los domingos, así como lo hacen las personas de afuera con el turno de siempre, si me lo permiten. En tal caso, por favor, me dan la respuesta al terminar la palabra para ver si es posible comenzar desde el próximo domingo. Ustedes, por favor, me comunican. Con el mayor de los gustos les dedico mi corazón para la iglesia. Este es mi deseo, con alegría para ustedes. Entonces, con permiso y hasta siempre, bendiciones. Amén. Quiero recordarles que de la pierna debo esperar hasta que el especialista dé la respuesta, a más tardar un mes o 2 meses. Muchas gracias. Atentamente, Carmelo Bastidas. Oiga. A aquellos que les fastidia servir, que sirven porque les toca, ¿no? Por eso muchas veces decimos, habiendo muchos y mejores, Dios me escogió a mí. Mire, y ustedes saben la dolencia que tiene el hermano Carmelo, pero quiere servir, ¿no? Porque hay quienes quieren servir, pero solo de pastor. Pero él dice, ahí afuera. Él sabe que afuera tiene que estar parado. Pero tiene que ser afuera, él quiere afuera. Para que no te un momentico para cambiar el cable que está haciendo ruidoso.
Ah, bueno. Entonces, lo que quiero es que el deseo que ella tenía, ¿no? ¿Qué? No entiendo. ¿Ya está? Ahí. Sí. A las 7 de la noche. Pues mañana de pronto les cuento qué fue lo que el Señor nos dijo que hagamos en ese caso, sino que lo que yo quería que ustedes entiendan es lo aprendí del primer pastor que yo tuve en mi vida. Él me dijo, el que quiere servir se muestra. El que quiere servir se muestra. Por eso me encanta cuando se me acercan a mí y me dicen, pastor, yo quiero servir. ¿Por qué? Yo quiero servir. Porque hay algunos que perdieron esa mística y en este camino se han ido desinflando. Ya no disfrutan el servicio. Y el servicio es una de las formas que utiliza Dios con sus siervos para mantenerlos en la fe. Porque cuando tú empiezas a servirle al Señor, necesitas meterte más con el Señor. ¿Ah? No significa que porque ya eres diácono ya puedes faltar a algunos cultos. Y entonces, qué bonito esto del hermano Carmelo, fíjense. Él tiene ese problema bien serio en la piernita. Dios quiera que no tenga necesidad de amputársela, pero él quiere servir. Oiga, no está resentido con Dios, fíjense. Él no está resentido con el Señor. Él quiere servirle. Esas cosas lo animan a uno como ministro. Porque sabe que hay una semilla que cayó en buena tierra. Amén. Mateo capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 7. Mateo 6. Dice, hablando Jesús, dice, y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por sus palabrerías.
Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque, ¿qué dice el versículo 14? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. ¿Cómo se llamaba el mensaje? ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Ese sería un mensaje excelente para los bancos, dicen algunos, ¿no? ¿Cómo perdonar a los deudores? Pero ese mensaje es para usted. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome su lugar. Hermanos, el mayor riesgo que enfrentamos como iglesia en estos días no es que perdamos un órgano, no es que perdamos dinero, o que perdamos miembros, o que perdamos personas, ni siquiera que perdamos la reputación. Ese no es el mayor riesgo de la iglesia en este tiempo, porque el mayor riesgo es que perdamos el cielo. ¿No? Ese es el mayor riesgo. A veces nosotros somos muy cobardes en muchas cosas. Yo siempre he dicho que hacer empresa, por ejemplo, no es para todos. ¿No? Hay quienes nacieron para hacer empresa y hay quienes nacieron para ser empleados de esas empresas. Porque hacer empresa no es para todo, porque hacer empresa se necesita asumir muchos riesgos. Y no todos, ¿no? Alguna vez yo le propuse sociedad a alguien y me dijo, más bien arranca, y cuando ya esté dando, me avisas y ahí le entro, me dijo. ¿Y ahí para qué? ¿Cierto? ¿Ahí para qué? Pues sociedad. Y nosotros tenemos temores a veces de perder dinero en un negocio, de perder la salud. ¿Se acuerda cuando estaba aunque pues dicen que todavía está el asunto grave, lo de la pandemia? ¿Cuántos hermanos se encerraron bajo 7 llaves por temor a qué? A la muerte. No era el temor al COVID, era la muerte, ¿no es cierto? Tenían ese temor y no corrían riesgo ni siquiera de abrir la Biblia. No corrían esos riesgos. Pero le digo que el mayor riesgo que está enfrentando la iglesia en este tiempo, y cuando hablo de iglesia hablo de los miembros de la iglesia, es el de perder el cielo. Es el mayor riesgo. Porque una forma de perder el cielo es aferrarse a un espíritu que no perdona. Escúchelo bien, ¿no? Es aferrarse a un espíritu que no perdona y así probar que nunca ha sido habilitado por el Espíritu de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú te aferras a un espíritu implacable de falta de perdón, simplemente lo que estás mostrando es que no eres de Cristo, que Cristo no está en ti. Ese es algo tremendo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tú sigues viviendo una vida así, pero con un traje de cristiano, una imagen de cristiano, pero el resultado es que vas a perder el cielo.
porque te has aferrado a un espíritu que no es un espíritu cristiano. Jesús dijo ahí en Mateo 6:9, vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, ya escuchó el resto, perdónanos nuestras deudas, porque usted y yo, hermano, somos deudores. Éramos, podrá decir alguno, ¿no? Ojalá. No, pastor, usted ya nos dijo que Cristo murió por los pecados pasados, por los presentes y por los futuros. ¿Sí? ¿Lo cree usted? Uy, yo lo creo. ¿Y por qué no perdona? ¿Por qué no perdona a los que lo ofenden? Porque si usted no perdona a los que lo ofenden, no está en usted el Espíritu de Cristo. Eso es lo delicado. Y si no está el Espíritu de Cristo, usted no va para el cielo. Clarito lo dice aquí: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego en los versículos 14 y 15 dice, él explica por qué nos enseña a orar de esta manera y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es claro, es como quien dice, esta es tu deuda, yo te la perdono, pero si tú perdonas a aquellos que a ti te deben algo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo que va a motivar, digamos, lo que va a respaldar o lo que va a justificar o dar el visto bueno a ese perdón es que tú creas y el Espíritu de Cristo es en ti y te lleve a perdonar a quienes te han ofendido. Porque si eso no se da, el Espíritu de Cristo no puede actuar en ti porque no está en ti. ¿Sí entiende eso? ¿Sí lo entiende? Oh, ¿sí lo entiende? Si nos aferramos a un espíritu que no perdona, no seremos perdonados por Dios. No hay vuelta de hoja ni hay otro camino. Si nosotros nos aferramos a un espíritu que no perdona, no seremos perdonados por Dios. Si seguimos así, no iremos al cielo porque simplemente el cielo es la morada para los perdonados. ¿Me entiende? El cielo es donde van a estar todos aquellos que fueron perdonados. Y los que fueron perdonados se ratificó su perdón porque perdonaron a aquellos que los habían ofendido. Luego, en Mateo 18, Jesús contó una parábola para ilustrar este punto, porque Pedro le hace una pregunta en el versículo 21, una pregunta que a mí me la han hecho muchas veces. ¿Cuántas veces? Dice, ¿no? Pero es que lo que pasa es que ¿cuántas veces, hombre? ¿No? O sea, ¿cuántas veces hay que perdonar? Tú lo has dicho, mujer. Póngale cuidado, porque la palabra es esa. La palabra no regresa a él sin haber cumplido la obra para la cual él la envió. Entonces dice, ¿qué le dice Pedro? Señor, no sé a quién miraría, ¿no? Imagínese usted, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces usted dice, 7 por 7, 490. Este ya va como en 460, ya casi. ¿No? Usted debe entender a qué se refería con ese 70 veces 7. Pero luego, como para dejar las cosas claras, cuenta la parábola del rey que perdonó a su siervo una inmensa deuda. Usted la conoce, ¿no es cierto? Sino que por ilustrar el mensaje se me dio por poner a sacar cuentas de cuánta plata era que le debía. Y le debía simplemente 20.862 millones de dólares. ¿No?
Te lo repito, 20.862 millones de dólares, eso le debía. Se alcanzaba para un par de tintos, ¿no? El sirviente salió del rey porque el rey le perdonó la deuda. Salió del rey y encontró a uno de sus consiervos que le debía una cantidad pues considerablemente pequeña contra lo que él debía, porque esa no se lo saqué en dólares, se lo saqué en pesos. Le debía 3.400.000 pesos. O sea, le debía casi 800 dólares. Oiga, le debía 800 dólares, el otro debía 20.862 millones de dólares. Esa es mucha plata. Más o menos, no, mucha plata es eso. Pero cuando se encuentra con el que le debía los 3.400.000 pesos, rechazó las desesperadas súplicas de misericordia porque le dijo, el otro le dijo exactamente, perdóname, perdóname, sí me ha atrasado, pero yo te voy a pagar. Y lo cogió y lo metió en prisión. Cuando el rey se enteró, llamó al sirviente y le dijo, escuche bien. Entonces el rey se entera de que aquel al que le había perdonado ese mundo de dinero, no fue capaz de perdonar una ínfima cantidad a otro, lo llama y le dice, siervo malvado, le dice, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste, dice. Léalo en su Biblia, ¿no? Mateo 18, creo. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Ahí quedó arreglado él y quedamos arreglados nosotros. Porque nosotros decimos, no, a mí Dios me perdonó. Dios me perdonó. Uf, y yo sí era de lo peor. Eras, dice el Señor. No, yo era de lo peor. Y dice, ¿y por qué no eres capaz de actuar con misericordia como yo actué contigo? ¿Por qué no eres capaz de actuar así? No fuiste capaz de actuar. Por eso le dice claramente, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que debía. Oiga, no le pudo pagar cuando estaba trabajando. ¿Cómo le iba a pagar en la cárcel? Simplemente ese ya ahí en la cárcel se iba a morir. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial. ¿Qué dice el versículo 35? Si no perdonáis. ¿Sí está conmigo o no está? ¿Qué dice entonces? Si no perdonáis, ¿cómo dice la versión Yolita? Vea, la de Yolita es más tremenda, porque dice de todo corazón, subraye eso. O sea que no es cuestión de decirle, ¿sabes qué? Dejemos eso ahí. Ahorita, yo te perdono, pero yo no quiero no quiero volverte a ver. O sea que no es eso. El asunto es perdonar de todo corazón. ¿Cierto? De todo corazón. Cada uno a su hermano. Así que el punto de Mateo 6:15 y de Mateo 18:35 es que si nos aferramos a un espíritu que no perdona, oiga bien, si nos aferramos a un espíritu que no perdona, seremos entregados a los atormentadores, perderemos el cielo y ganaremos el infierno. Entregados a los atormentadores, por supuesto. Ay, pero ese día no, ya estás entregado a los atormentadores. Porque el problema es cuando llegas y ves a la persona y, ay, es que no lo puedo ni ver, Ay, ¿quién te está atormentando? Ya fuiste entregado a los atormentadores. ¿Ya? Ay, es que yo veo a esa persona y se me rebota la bilis. Los atormentadores, fuiste entregado a los atormentadores. ¿Ya? Y lo peor es que cada vez te ves más viejo y el otro más joven. Por eso le dijo clarito, así también hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano.
será entregado. Y no es que será entregado en el futuro o allá dice esto, allá en el cielo será que me van a atormentar. No, los atormentadores son aquí. Y póngale cuidado a aquellos implacables, aquellos que no perdonan. Y se van a dar cuenta que viven una vida terrible. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué? O sea que ahora yo tengo la culpa. Ahora yo tengo la culpa. Este es el que hace el daño y ahora yo tengo la culpa. No, tú tienes la culpa si no perdonas. Tú tienes la culpa si no perdonas porque lo que significa es que está dentro de ti un espíritu no perdonador, un espíritu implacable. No está el espíritu de Cristo. Porque el espíritu de Cristo clarito dijo, yo no vine a condenar, yo vine a salvar lo que estaba perdido. Él vino a perdonar. Ese es el espíritu que debe estar en nosotros. No, pero es que lo que pasa es que al Señor no le tocó enfrentar una vida con este. Pues simplemente con haber enfrentado la tuya ya es mucho. Y sin embargo te perdonó. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí te perdonó o no te perdonó? Claro. ¿Y tú has perdonado? ¿Por qué se quedan callados? Si de aquí se ven los espíritus atormentadores. Y no hay necesidad de verlos literalmente, se le ve en la cara. Te empiezas a envejecer. Te empiezas a envejecer los huesos. Todo empieza a traquear. Te enfermas. Son los atormentadores. Pero los atormentadores, pienso yo, hermano, que los atormentadores los pone Dios simplemente para que tú reacciones. Puedas liberarte de eso. Entonces, la razón no es porque podemos ganar el cielo o merecer el cielo al perdonar a otros. No. No, yo voy a perdonarte porque si no, no me voy al cielo. No, Señor, no. Sino porque aferrarnos a un espíritu que no perdona demuestra que no confiamos en Cristo, demuestra que no lo tenemos a Él. Y si nosotros no tenemos a Cristo, ¿cómo vamos a ir al cielo? Entonces, si tú tienes un espíritu implacable, porque vuelvo y le repito, no es cuestión de decir, ¿sabe qué? Ya, yo te perdono, ya, y está bien, ya. No, pero es que yo quisiera, no me hables más, no me hables más porque no soporto tu voz. Pero ya dejemos eso ahí. Dejemos eso ahí. Y si tú vas para el norte, yo voy para el sur. ¿Ese será perdón? Si confiamos en Cristo, no despreciaremos su forma de vida. Si confiamos en Cristo, no podemos tomar el perdón y tenerlo por poco. Porque yo les he dicho a ustedes, el perdón no es humano, ¿no? El perdón es divino. El perdón es divino. Por eso es necesario que tengas a Cristo en ti para que pueda funcionar ese perdón. Porque si no será un perdón de dientes hacia afuera. Porque tú le puedes perdonar a alguien, pero cada vez que ves a esa persona sientes que... Y no es la solitaria, sino son los espíritus atormentadores, ¿no? Ay, es que no. Ay, es que... Ese es el problema. Y mira que Pablo, porque Pablo deja una enseñanza, ahí en Efesios 4:32, dice Pablo, más bien dice, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Porque Dios no te perdonó a ti por tu bonita cara. Dios te perdonó a ti cuando estuviste en Cristo. El ladrón de la cruz fue perdonado, ¿ya? Porque miró a Cristo, creyó en Él, lo recibió y por eso fue perdonado.
Él no fue perdonado porque tú dijiste es que de aquí en adelante ya me voy a portar bien. No. Si Él te ha perdonado tus pecados es porque estás en Cristo. ¿Sí entiendes? Y si tú estás en Cristo, dices, no, yo estoy en Cristo. Entonces tienes que vivir la vida que Cristo vivió. Y si tú te pones a ver, como lo vimos hace unos domingos, hablando del Evangelio de Lucas, ¿dónde llegaba el Señor? Donde los pecadores. ¿Y para qué llegaba? Para perdonarlos. Es que el perdón es divino, hermano. Si usted puede pensar que es magnánimo, es que yo soy buena gente, yo le perdoné esa deuda. ¿Y cuánto te debía? Unos 20,000 pesos que le presté. Ya, magnánimo. Pero resulta que cuando Cristo está en ti, uno no toma en cuenta la ofensa. ¿Por qué? Porque hay algo superior que está dentro de uno que lo lleva a perdonar. ¿Para qué? Para que el ambiente cristiano se mantenga. Por eso el cristiano no es rencoroso, no es rencilloso, no es resentido. Más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En otras palabras, el perdón de Dios está debajo del nuestro y lo crea y lo sostiene. Porque tú no puedes perdonar si Dios no te ha perdonado a ti. ¿Oíste eso? Tú no puedes perdonar si Dios no te ha perdonado a ti. Así que no creas que tú vas a perdonar para que Dios te perdone. Es que es una cuestión poderosa de fe. Tú tienes que perdonar. No hay opción. No es por Dios perdone, no, es una orden del Señor. Perdona. ¿Y por qué es una orden? Porque no depende de ti, depende de Él. ¿Correcto? Es como que yo le dijera, Carlitos, saque 50,000 pesos, se lo da a Eliezer. No, pues ahí sí, falló, pastor, porque no tengo. Así sería si Dios nos está pidiendo a nosotros que perdonemos. Pero si Dios le pone 1,000,000 de pesos y le dice a Carlitos, dele 50, con mucho gusto, porque ya le puso. ¿Sí entiende eso? Y entonces, como Carlitos sabe que tiene 1,000,000 que el Señor le ha puesto, la actitud de Carlitos es otra. Por eso, cuando tú has sido perdonado, tu actitud es otra. Tú recibes las ofensas. Solamente ahí es cuando recibes una cachetada y puedes poner la otra mejilla. Si te quieren robar tu capa, das también la túnica, solamente ahí. Porque ya Cristo está en ti. ¿Sí entiende eso? Mira cómo cambió el Señor Jesús todas las cosas de lo que venía antes para los fariseos, para los judíos. Ojo por ojo, diente por diente. Pagarás vida por vida. Mas sin embargo ahora te dice, antes se os dijo que amad a vuestros hermanos y aborreced a los enemigos. Mas ahora yo digo, amad a vuestros enemigos. Dice, ¿de dónde podemos sacar nosotros la fuerza para amar a nuestros enemigos, hermano? Por más buena gente que usted sea y de buena familia, ¿de dónde va a sacar fuerzas? ¿De dónde va a sacar la capacidad para amar a sus enemigos si no tiene a Cristo dentro de usted? Así que, si no le damos el perdón a los demás, si seguimos nosotros con un espíritu que no perdona, lo que mostramos es que Dios no está en nuestras vidas, no estamos confiando en Él, y no confiar en Él nos mantendrá fuera del cielo, pues simple, no confiamos en Él, y hace que seamos entregados a los verdugos. Pero acuérdese, los verdugos no son allá, son aquí. Porque a veces pensamos en los verdugos allá, como nos pintaron el infierno, ¿no? Los demonios con tridentes picándote ahí el rabo, y ese es el tormento, son los verdugos. No, aquí, hermano, aquí es donde vamos a enfrentar ese tipo de cosas. Es que no, es que
Es que yo lo veo y se me corta el oxígeno. Es un verdugo. Es un verdugo, ¿entiende? Es un verdugo. Y dale gracias a Dios, porque ojalá eso te haga reaccionar. Te haga reaccionar. Porque solamente con Cristo nosotros podemos hacer como Él nos enseñó, crucificado. Y Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Porque nosotros, qué bueno escoger y decirle, Señor, quiebrale una pata, Señor. ¿Cierto? No, yo le estoy orando al Señor para que se lo lleve a este. ¿Por qué? Dice el Señor. Si el Hijo del Hombre no vino para matar, vino para salvar lo que estaba perdido. Y tú eres parte del cuerpo de Cristo. Pero si no eres parte del cuerpo de Cristo, entonces es correcto, entre comillas, por supuesto, que pienses como piensas. No, es que yo me voy a vengar. Uy, de que lo cojo solo. Entonces piensas en vengarte, piensas, maquinas un poco de cosas, hables la lengua para murmurar. Pues a mí no me consta, pero por ahí dicen. ¿Ya? No, es que para que sepa lo que es meterse conmigo. Así que el mayor riesgo que enfrentamos como iglesia en estos días es el riesgo de perder el cielo. Porque de cualquier manera que miremos ahora mismo, por ejemplo, aquí a Belén Efrata, nos enfrentamos a la cuestión del perdón. Porque no crea, yo me doy cuenta de muchas cosas. ¿Cierto? Yo me doy cuenta cuando antes se sentaban juntos y ahora el uno aquí y el otro por allá. Y se miran y hasta la lengua se sacan. Después de alabar al Señor. Horrible eso, ¿no? Se lo digo claramente, Cristo no está ahí. Cristo no está. ¿Hay perdón para el hermano fulana o para la hermana sutana? ¿Qué crees? ¿Sí habrá perdón? ¿Creen que haya perdón para el hermano Eliezer? Como que difícil. No, sí hay perdón. Claro, sí hay perdón. ¿Será que hay perdón para la oficialidad? ¿Será que hay perdón? Peligroso, dice, ¿no? ¿Será que hay perdón para aquellos que no les gusta meter un centavo para organizar el templo? A propósito, acuérdense de la pantalla, ¿no? O las pantallas, todo depende. Una, se ayudan más o menos. Dos, se ayudan bien. Ahí les dejo ese trompo. Me volví a acordar para dolor de muchos. Me volví a acordar. Mientras pensaba en esas cosas, me sentí guiado. Gracias. Me dejas ¿no? Igual aquí. Gracias. A predicar sobre el perdón. Cuando digo me sentí guiado, es porque me sentí guiado por Dios. Dios quería que se hable. Acuérdese que el Señor me motivó a hablar sobre la oración. Hablamos sobre la oración. Pero lo que pasa es que si tú no has solucionado esta parte del perdón, tu oración no sirve absolutamente para nada. Y quiero tratar de responder la pregunta de cómo es el perdón. ¿No? ¿Cómo es? Porque le digo, muy alejado, ¿sabe qué? Dejemos esto ahí. Así hablando con los labios tensos, ¿no? Y casi sin abrir la boca, dejemos esto ahí. No, pero hermano, no, ¿sabe qué? Ya no quiero hablar más. Ya, aquí no pasó nada. Si yo te vi, no me acuerdo. Dejemos esto ahí. Y preferiblemente, porque en la iglesia tenemos que toparnos, así, ¿no? Si nos sentamos en lugares diferentes, mucho mejor. Evitemos problemas porque al final somos cristianos. ¿No? ¡Qué cristianazos! ¿No? Y preciso, se encuentra y va para el otro lado
Terrible, hermano. Por eso le digo, el más riesgo no es enfermarse, no es que le llegue el COVID, la viruela del mono. El mayor riesgo es que pierdas el cielo. Ese es el mayor riesgo. Ese es el mayor riesgo. ¿Cómo es el perdón? ¿Cómo puedes saber cuando lo estás haciendo? O sea, porque la idea es esta, ¿no? ¿Cómo poder saber que estás siendo perdonado? Perdón, o que estás perdonando más bien. ¿Cómo saberlo? Porque tú puedes decir, no, yo ya perdoné eso, ya perdoné. ¿Qué pasa? Que no puedo ver a esa persona, es otro cuento, pero ya perdoné. ¡Ay, no! Las cosas no son así. Las cosas no son así. ¿Cómo puedes saber cuando lo estás haciendo? ¿Qué incluye y qué no incluye el perdón? Y fíjate que, si Dios lo permite, el próximo domingo, recordando cuando nuestro Cristo iba hacia la cruz, quiero hablar acerca de dónde podemos obtener el poder para poder perdonar. Perdone la redundancia. Porque se necesita poder para perdonar. Porque no es humano, el perdón no es humano, el perdón es divino. El perdón humano es ese de, te perdono pero abrite. ¿No? Ese es el perdón humano. ¿De dónde obtenemos ese poder para perdonar? Eso lo hablaremos, si el Señor lo permite, el próximo domingo. ¿Cómo es ser perdonado por Dios a través de Cristo? ¿Cómo libera entonces Dios ese poder en nosotros? Y luego, para el siguiente domingo, mira que ya programé yo de aquí a 15 días, ¿no? Para el siguiente domingo, incluso recordando cuando Jesús entra, o sea, cuando resucita, ¿no? Nos deja una enseñanza, porque fíjate que Cristo ha resucitado de entre los muertos, porque si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, dice Pablo en Corintios, todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Porque si Él dijo que ese era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, pero hubiese muerto y no hubiese resucitado, no, sus pecados seguirían vivitos y coleando. Y los míos también, por supuesto. Pero como Cristo sí resucitó, fue las primicias de los que durmieron, como dice Corintios, y la inquebrantable defensa de nuestro perdón de parte de Dios está en Él. Como Cristo resucitó, tus pecados y los míos han sido perdonados. Qué bonito es decir amén, ¿no es cierto? Pero tú has perdonado a quienes están ofendidos. Ahí ya no hay tanto amén. Miren lo grave de este asunto. Qué bonito decir, el Señor perdonó, aleluya, 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 está. No, no hay tal. ¿Qué es el perdón? Y esa es la pregunta, ¿qué es el perdón? ¿Cómo se ve? ¿Qué no es el perdón? Porque oímos de Jesús que es esencial, tan esencial que no es una opción. Diferente el Señor dijera, si quieres perdonas, pues si no, ahí verás. No, es perdonas o perdonas. No es la cereza del pastel del cristianismo, ¿no es cierto? Como que es un adornito que Dios le puso a toda esta obra. No, Señor. No, Señor. Si no lo experimentamos y lo ofrecemos a los demás, vamos a perecer en nuestros pecados. ¿Oíste eso? Si no lo experimentamos y si no lo ofrecemos a los demás, te vas para el infierno. No hay cielo para ti. Siento por lo que el Señor pone en mi corazón, hermano, a pesar de lo que soy, que esto se está convirtiendo en un cuello de botella. ¿No? Cuello de botella se llama, por ejemplo, a los que van a los estadios. Está la montonera, ¿se da cuenta? Que está la montonera, pero ponen un lugar donde tiene que pasar uno por uno. Ese se llama un cuello de botella, ¿no? Porque el Señor claramente lo dijo. La red barredera fue lanzada, atrapó muchos peces, pero no todos son
Llega a la orilla y escoge los que Él quiere y los otros los desecha. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y una de las formas es simplemente decir, ¿está Cristo en ti? Uy, mi Cristo. Uy, ¿ya perdonaste a tu hermano? No. Entonces no está. No está Cristo. Yo no sé si puedo ser más gráfico, más claro que eso. No está. Entonces como que ya todo el mundo quiere entrar. ¿Quiénes quieren ir al cielo? Todos. Todos quieren ir al cielo. Pero resulta que viene el cuello de botella. Y el cuello de botella son exigencias de Dios. No son recomendaciones. Estas ya son exigencias de Dios. O perdonas o perdonas. Porque si no perdonas, no es que porque eres así, no. Si no perdonas, Cristo no está en ti. Así es esto. Cristo no está en ti. No, pero es que eso es injusto. A mí me parece injusto. Es que lo que me hicieron y lo que le hicieron a Cristo, ¿qué? Porque Dios no te está diciendo, tú perdona. Te está diciendo, el Cristo que está en ti. Y el problema es cuando no está. Entonces cuando no está, quieres hacerlo en tus fuerzas, porque dices que eres cristiano. Quieres hacerlo en tus fuerzas, entonces dices, bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a perdonar, pero con una condición. ¿Cuándo te puso condiciones el Señor para perdonarte? ¿Cuándo te puso condiciones? Si Él te perdonó. ¿O te puso condiciones? Yo te perdono, pero si vas todos los domingos a los cultos. No, hermano. Tú vienes a los cultos es porque fuiste perdonado. Y porque hay gratitud en tu corazón. Por eso vienes a los cultos. Entonces, fíjate esto. Si no lo experimentamos y lo ofrecemos a los demás, vamos a perecer en nuestro pecado. Por eso es tremendamente importante saber qué es esto que es tan esencial para nuestra vida eterna. Y quiero comenzar con una definición del perdón que nos debemos a otros, ¿no? Hay un hombre de Dios a los que les gusta leer, ¿no? Creo que aparece en este libro de los generales de Dios. Se llama Thomas Watson. Vivió hace unos 300 años. Él hace un comentario sobre el Padre Nuestro, en la parte donde dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Cuando oréis, dijo Jesús, orad de esta manera. Y llegó a esa parte. Entonces estás tú orando, ¿no? Tú estás orando. Y estás así en éxtasis. ¿No? Perdona. Dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces Thomas Watson hace una pregunta y dice, ¿cuándo perdonamos a los demás? ¿Por qué tú crees que le perdonaste a tu hermano? ¿Cuándo? Y la respuesta dice, cuando luchamos contra todo sentimiento de venganza. ¿Sí? Mira, tú dices, no, yo ya le perdoné al hermano. No, yo ya le perdoné, de corazón, yo le perdoné. Y resulta que el hermano va saliendo de la iglesia, se tropieza, ¡pum!, se partió la pierna. No es que me alegre, pero me da un fresco. ¿No? Y el problema es esto. ¿Cuándo perdonas a tu hermano? Cuando renuncias a todo pensamiento de venganza. Cuando no hacemos daño a nuestros enemigos, sino que les deseamos el bien. Póngale, vaya censando. Eso no lo dije yo, ¿no? Esto lo dijo Thomas Watson. Cuando nos afligimos por sus calamidades. Porque si aquel a quien dijiste que le habías perdonado tuvo algún problema, se enfermó, tuvo una quiebra, se separó, lo que sea, pobrecito, sí. ¿Has perdonado? Por eso esa pregunta es tremenda, ¿no? De este hombre. Cuando oramos por ellos, si oras por tus enemigos. Sí, pero para que el Señor se lo lleve.
Cuando buscamos la reconciliación con ellos y y nos mostramos listos en toda ocasión para aliviarlos. Oiga, cuando buscamos la reconciliación. No, tiene que venir aquí a pedirme perdón. Y si es de rodillas, mejor. Pero tiene que venir. ¿Y por qué no lo buscas tú? Y le dices, ¿sabes qué? Yo te perdono. ¿Qué tal? Es que es a mí que me ofendió. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién eres tú para pensar que tienes una corona especial que hay que venir de rodillas a pedirte? Es que yo fui el ofendido. ¿Y qué pasa? ¿A quién escuchas? ¿Te escuchas a ti mismo o escuchas a Dios? Por eso la pregunta es, ¿cuándo perdonamos a los demás? Entonces piensa, porque tú me dices que has perdonado. Ahora, el Señor te trae a esa persona a tu mente. ¿Y lo has perdonado? ¿Te alegras cuando Él se alegra? ¿Te afliges cuando Él se aflige? ¿Oras por Él? Piense. Creo que esta es una definición muy bíblica del perdón. Porque cada una de sus partes proviene de un pasaje de la Escritura. Por ejemplo, cuando te digo que cuando luchas contra todo sentimiento de venganza, con todo pensamiento de venganza, dice Romanos 12:19, amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Quítese eso. Si usted perdonó a esa persona, deséele bien. Deséele el bien. No, pues que no, deséele el bien. Esa es la orden del Señor. Mía es la venganza, dijo el Señor. Si hay que vengarte, yo voy a vengarte. Tú no. No tomes la venganza en tus manos. Luego dice, no procuren hacerles daño, dice, ¿no? Primera Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que nadie devuelva a otro mal por mal. ¿Oyeron? A todos les hago el favor menos a usted. Mirad que nadie devuelva a otro mal por mal, en cambio procurad siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Por eso le digo, ¿qué necesita? Usted necesita ser cristiano para que pueda cumplir esto. Porque sus carnitas y sus huesitos no puede. Porque ante todo es orgulloso. ¿Cierto? Porque parte es que a mí me ofendió. Entonces cuando uno, a ver, miremos a ver. Y le da la vuelta a ver si tiene algo de oro, de plata, de diamantes, ¿no? Porque tiene que ser muy especial para que a mí me ofendió. ¿Qué tiene usted? Clarito lo dice el Señor. Que nadie devuelva a otro mal. Es que ya sabe. Y la que le voy a hacer. La que le voy a hacer. Yo de bueno. ¿Sí ha oído, no es cierto eso? ¿Y cuántas veces lo ha utilizado? De bueno. Más bueno que el pan. Pero el pan francés después de una semana. ¿Sí se da cuenta el pan francés? Cuando uno se lo come recién hecho es una delicia, pero déjelo pasar ni una semana, unos 3 días y sirve ya para la primera línea. Yo de bueno, soy bueno. Pero no sabe con quién se metió. Yo sé que el Señor a mí me respalda. ¿Cuándo te respalda el Señor? ¿Qué creíste tú? Mía es la venganza, dijo él. Y cuando tú tomas la venganza a tus manos, te está yendo en contra de él. Por eso clarito lo dice aquí, mirad que nadie devuelva a otro mal por mal, en cambio, procurad siempre lo bueno a los unos para los otros y para con todos. Dice en Lucas 6:28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os maltratan. Por eso se necesita tener a Cristo en el corazón. Porque esto no lo hace usted de buena gana. ¿Se da cuenta el peligro de perder el cielo en que estamos? Aflíjanse por sus calamidades, dice Proverbios 24:17. No te alegres cuando caiga tu enemigo y cuando tropiece, no se regocije tu corazón. Me enteré que le está yendo, pero re mal bien. Bien hecho. No tienes a Cristo en tu corazón.
sea, no tienes a Cristo en tu corazón, es decir, no eres cristiano. Y si no eres cristiano, no hay cielo para ti. Si hay otro lugar más calientico. Pero el cielo no, no es para ti. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mire, busquen la reconciliación, dice Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Ahí dice, clarito, dice. O sea que no con todo se puede tener paz. Sí, correcto, no con todo se puede tener paz. Pero en cuanto dependa de ti, debes tener paz. No, pues es que ese otro, esa jetota, encima de que él es el que me ofende, ¿qué jetota que pone? En cuanto dependa de ti, dice, no dependa de la jeta del otro. En cuanto dependa de ti, dice clarito. Y estén siempre dispuestos a acudir en su ayuda. Oiga, ese proverbio, este versículo me llamó la atención. De Éxodo 23:4 dice, si encuentras extraviado el buey o el asno de tu enemigo, devuélveselo, dice. Devuélveselo. Si usted ve que se le cae un billetico de 50 de su enemiga, y coge y lo tapa. Bien hecho. Tremendo lo que dice, ¿no? Si encuentras extraviado el buey o el asno de tu enemigo, devuélveselo. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Sí? ¿Sí le ha devuelto el buey? Aquí está el perdón. Aquí está el perdón. Cuando sientes que alguien es tu enemigo, o cuando simplemente sientes que tú o alguien que te importa ha sido agraviado, el perdón significa resistir la venganza, no devolver mal por mal, desearle lo mejor, afligirse por sus calamidades, orar por su bienestar, buscar la reconciliación en cuanto dependa de nosotros y venir en su ayuda cuando esté en angustia. Estamos recogiendo una ofrenda. ¿Para quién? Para fulano. Para fulano. Se muera. Pasa que está pasando un momento, me importa. Que se ponga a orar. Que se meta con el Señor. ¿Será que es cristiano? Y todo esto apunta a un corazón que perdona. Porque eso es lo más importante, ¿no? Por eso dice Mateo 18:35, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis, ¿cómo decía la versión de Yolita? De todo corazón, cada uno a su hermano. De todo corazón. Perdonar de todo corazón. De todo corazón. Yo les decía, no sé si a ustedes o en uno de los discipulados, que han encontrado los científicos una red neuronal, neuronal que maneja toda la cuestión del corazón. Es independiente, bueno, entre comillas, independiente del sistema nervioso. Las neuronas están en el cerebro, pero han encontrado una cantidad de neuronas en el corazón. Que yo decía, Señor, con razón, hablas tanto del corazón. Porque dice, hay que perdonar. No perdones con todo tu cerebro. Porque si te pones a perdonar con tu cerebro, ¿por qué tengo que perdonar yo? Él tiene que venirme a pedir perdón. Si mira, me hizo esto, y esto, y esto, y esto. ¿Por qué tengo que perdonar yo? Es el cerebro. Pero tienes que perdonar con el corazón. ¿Ah? ¿Qué no es el perdón? Y esto sí es interesante. Porque ya les dije qué es el perdón, ¿no es cierto? ¿Qué no es el perdón? No es la ausencia de ira por el pecado. Por ejemplo, imaginemos a una mujer cristiana a la que su esposo continuamente la golpeaba e incluso abusaba de sus hijos.
Entonces ella no participaba de la Santa Cena porque sentía que odiaba a su esposo, ¿no? Sentía que lo odiaba y decían, es un sentimiento feo, y yo no lo puedo ni ver, y no participaba de la Santa Cena. Y entonces eso hacía que ella se sienta mal, y por eso no participaba de la Santa Cena. Entonces, escuchen bien esto, porque quizá les aclare algunas cosas a algunos. No se espera que ella se sienta feliz por lo que pasó. ¿Sí entiende? No se espera que ella esté muerta de la risa porque el esposo la cogía como saco de boxeo. No, ella tiene que haberse sentido herida, ofendida, porque no se espera que ella se sienta bien por lo que pasó. La ira contra el pecado y esas horribles consecuencias se encaja ahí, porque ella le fastidiaba, por supuesto, que su esposo sea tan irresponsable, que su esposo encima de irresponsable la golpeaba y encima de todo eso maltrataba a los hijos y hasta abusaba de unas dos hijitas que tenía. Entonces ella no puede estar hecha una Pascua con el fulano. ¿Sí está entendiendo eso? Porque usted puede pensar que, no, es que yo si perdono, tengo que verlo a él y volver a amarlo. Ojalá. Pero por lo pronto hay muchas cosas en usted. Pero ¿cuál es el problema? El Señor te está diciendo, no, yo no espero que te sientas bien por lo que pasó, pero no necesitas aferrarse a ese sentimiento, aferrarte a ese sentimiento de tal manera que se convierta en una venganza en tu corazón. ¿Sí me entiende eso? ¿Qué no es el perdón? Porque usted dice, pues, yo no le puedo negar, pastor, yo veo a esa persona y me da piedra. Entonces el Señor dice, realmente lo que te hizo es fastidioso y sé que te duele en tu corazón, pero no te aferres a eso, porque donde tú te aferres a eso, eso se va a transformar en venganza. Y cuando tengas que orar por esa persona, no vas a poder orar porque tienes resentimiento, tienes rencor en tu corazón. Yo no te voy a decir que tienes que sentirte feliz, como que aquí no ha pasado nada. No, porque pasó. ¿Sí está entendiendo eso? No necesita aferrarse a eso de manera vengativa. Puede entregárselo a aquel que juzga con justicia. ¿Quién juzga con justicia? Dios. Entrégueselo a Él. Porque si usted piensa que con hacerle la mala cara a esa persona está haciendo algo bueno, no está haciendo absolutamente nada bueno. Usted se está envenenando. Porque el rencor es un veneno que usted lo prepara para los demás y los otros lo reciben, pero se envenena usted. Porque usted puede torcerle la cara a esa persona y esa persona ve que le torció la cara y le puede importar un pepino y en cambio usted se está amargando. Entonces el Señor dice, sí, es difícil lo que pasaste, yo lo entiendo, pero no te aferres a eso. No te aferres a eso. Y empieza a orar por esa persona, porque es la única forma en que te vas a liberar. Entrégaselo al que juzga con justicia una y otra vez y ora porque sea transformado. Hablando del esposo de esta mujer, ¿no? Perdonar no es sentirse bien por las cosas horribles, porque no se puede. Porque a veces tú vas a recibir cosas que te van a fastidiar. Y perdonar no significa que estés feliz por eso. ¿Sí está entendiendo ese pedazo? Porque hay algunos que dicen, no, no, es que yo siento todavía correcto, dice el Señor. Porque como a cada uno le llega conforme al orgullo que tenga. Pues. Porque esa cuestión de que ofenderme a mí es, ¿qué eres tú? ¿Quién eres tú? Si tú te sientes superior a Cristo, ahí tienes que decir, ¿por qué a mí?
Pero si tú ya miras quién es Cristo y te sientes lo que eres, entonces dices, sí, tenía que ser a mí. Vas ocupando tu lugar. Por eso, perdonar no es sentirse bien por las cosas horribles. Ella debe perdonarlo, debe perdonarlo. No, eso no es cuestión de ella trate de perdonarlo, no, ella debe perdonarlo. Y si no lo ha hecho, debe perdonarlo. Si tú no lo has hecho, debes perdonarlo. No hay opción, no hay opción. No, a mí que me dio un tiempito el Señor, ojalá te lo dé. Ojalá te lo dé. Pero si no lo has hecho, debes perdonar y debes participar de la comunión mientras entregas tu ira a Dios y oras por tu esposo, en el caso de ella. Ese fue el consejo que le dio el pastor. Segundo, primero le dije que no es la ausencia de ira, ¿no? Por el pecado. Segundo, no es la ausencia de graves consecuencias por el pecado. En otras palabras, enviar a una persona a la cárcel no significa que no lo perdonaste. Mira qué tremendo esto. Yo me acuerdo de sucedió creo que hace un año, 2 años, un pastor, no me acuerdo en qué lugar de Colombia, entregó a su hijo. Su hijo había cometido, creo que un asesinato, alguna cosa, y se fue a esconder en la casa del papá. Y él era un pastor. Él cogió y lo entregó. Entonces había una controversia tal que decía, es que no, qué terrible, qué papá tan terrible. Y él dijo algo, dijo, yo amo a mi hijo, pero era necesario que él pague por eso. Por eso, enviar a una persona a la cárcel no significa que no lo perdones. Eso pasó con este pastor. Imagínate el estrés en esa congregación para aceptar lo que es el perdón. Cuando el pastor le dice, pero pastor, usted perdonó a su hijo, yo lo perdoné. ¿Pero por qué lo mandó a la cárcel? Porque necesitaba ir a la cárcel, porque había una consecuencia. ¿Entiende eso? Están calladitos ustedes con respecto a este tema. ¿Por qué será? Como que hay ropa tendida, ¿no? Todo el mundo está así. Y ahora, perdóname. No, perdóname vos, ojalá, ojalá no se dé eso. Entonces, cuando vemos esto, también Thomas Watson habla muy especialmente. ¿Está Dios enojado con sus perdonados? ¿Qué crees? ¿A cuántos Dios los perdonó? ¿Y está enojado Dios con usted? ¿Ah? Aunque un hijo de Dios, después del perdón, puede incurrir en un desagrado paternal, ¿no es cierto? Su ira judicial se elimina. ¡Qué tremendo! Es como que le metiste la mano al bolsillo a tu papá y te le clavaste 50,000 pesos. ¿No? Y te pilló tu papá. Papá, perdóneme, perdóneme, papá, perdóneme, perdóneme. Está bien, yo te perdono. Pero no vuelves a entrar a mi cuarto. Qué peligro. No, pero perdona. Sí, yo te perdono. Pero no me vuelves a pedir plata por lo menos en un año. Pero si ya me perdonó. Sí, yo te perdoné. Pero a mi cuarto no entras. Yo les pongo el ejemplo, ¿no? Como para que entiendan. ¿A qué me refiero? Por eso le digo que un hijo de Dios después del perdón puede incurrir en un desagrado paternal, pero la ira judicial se elimina. ¿Qué significa? Como ya le perdonó, ya no lo va a acusar de eso. Aunque se ponga en la vara, ha quitado la maldición. La corrección puede sobrevenir a los santos, pero no la destrucción. O sea que Dios te puede corregir, pero no te va a destruir.
¿Sí entiende eso? Pero Dios te puede corregir, pero no te va a destruir. Es Padre. Porque diferente que le metió la mano al bolsillo, le sacó los 50,000 pesos y el papá le dice, ¿sabes qué? Y no vuelves a comer hasta que se murió de hambre el otro. No, el Señor no obra de esa manera. Esto nos da una idea de cómo a veces tenemos que disciplinar a un niño en el hogar, a un líder en la iglesia o a un criminal en la sociedad. Podemos prescribir consecuencias dolorosas en cada caso y no tener un espíritu implacable. Entonces, o sea, usted puede castigar a su hijo. Hay una controversia terrible ahora con sacarse la correa y darle. Porque según la psicología moderna ahora hay que sacarse la correa y darle con el pantalón. ¿No? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que significa el castigo. El castigo del que Dios habla es un castigo con amor y con un motivo. Por eso, podemos prescribir consecuencias dolorosas en cada caso y no tener un espíritu implacable. Por eso yo hablaba con respecto a esto y cuando se habla de la vara siempre es el palo, ¿no es cierto? Entonces a veces, un tiempo vendimos aquí en la librería unas varitas de corrección, ¿se acuerdan? Unas delgaditas. Entonces había algunos padres, no me pueden conseguir una más gruesa, decían. ¿No? ¿Por qué? Se pueden prescribir consecuencias dolorosas, pero no necesariamente producto de un correazo o de un varazo, porque hay otra forma. Por ejemplo, decirle, ¿me robaste eso? Yo te perdono, pero no vuelves a entrar a mi cuarto. No, pero papá, es que ahí no vuelves a entrar. Ahí hay una consecuencia, pero hay necesidad. Hay necesidad. La evidencia bíblica se encuentra en numerosos lugares. Por ejemplo, en Hebreos, en el libro de Hebreos, el libro enseña que todos los cristianos son perdonados de sus pecados. Amén, ¿no es cierto? Es la parte que nos gusta a nosotros. Amén, aleluya, somos perdonados de nuestros pecados. Pero por otro lado enseña que nuestro Padre Celestial nos disciplina y a veces lo hace severamente. Dice Hebreos 8:12, dice, porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Aleluya, dice uno, ¿no es cierto? Qué bonito eso. Jamás me acordaré de sus pecados. Pero en Hebreos 12:6 dice, 12:6 y 12:10 dice, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Ellos nos disciplinaban, hablando de nuestros padres, ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. O sea que la disciplina es importante, ¿para qué? Para poder participar de la santidad de Dios. ¿Y por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. O sea que hay necesidad de disciplina y hay necesidad de ¿qué? De castigo. Hay necesidad de castigo. Por eso, ¿a qué llegamos por esto? Porque les decía que no es la ausencia de graves consecuencias del pecado. Así que nuestros pecados son perdonados y olvidados en el sentido de que ya no traen la ira de un juez. En ese sentido son perdonados, ¿no? Dios ha perdonado tus pecados, entonces la ira de Dios ya no está sobre ti. Ya no está sobre ti la ira de Dios. Pero en el sentido de que ya no traen los dolorosos azotes del Padre, en ese sentido no. A veces llegan los dolorosos azotes del Padre. No porque no te haya perdonado, sino porque te perdonó. ¿Qué les parece eso? Por eso es tan complicado cuando el niño se porta mal y le dice el papá, ahorita que llegues a la casa,
Ahorita que llegues a la casa, ya sabes. Pao, pao. Ahora que llegues a la casa. ¿Y? No, perdóneme, perdón. No, yo te perdono. Pero perdón, yo te perdono, pero cuando llegues a la casa, pao, pao. Pero si ya me perdonó, sí, te perdoné. Pero cuando llegues a la casa, porque hay necesidad. Veamos a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Cometió su pecado, mató a Urías. Entonces vino Natán el profeta, vino con palabras punzantes para él. Le dice ahí en 2 de Samuel 12, ¿por qué pues menospreciaste la palabra de Jehová e hiciste lo malo ante sus ojos? Has matado a espadas a Urías el Eteo, has tomado a su mujer por mujer tuya y a él lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Entonces David está quebrantado con esa acusación y dice en el versículo 13, he pecado contra Jehová. Él la acepta, ¿no? Él no se pone, no, es que lo que pasa es que ella salió a bañarse beringa. ¿Y uno qué culpa? ¿No? Él no se puso a tratar de excusarse por esto. Él dijo, he pecado contra Jehová. A lo que Natán responde en nombre de Dios y le dice, Jehová también ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero a pesar de que Dios había perdonado su pecado, o sea que su pecado había sido quitado, Natán dice en el versículo 14, pero como en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. Entonces David había dicho, pero si ya me perdonaste. Pero había consecuencias. Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. De hecho, Natán dice que las consecuencias del pecado serían aún mayores. Fíjate lo que dice en los versículos del 10 al 13. Ahora pues, porque me has menospreciado y has tomado la mujer de Urías el Eteo para que sea tu mujer, jamás se apartará la espada de tu casa. Así ha dicho Jehová, he aquí yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa. Ante tus propios ojos tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y en pleno día. Y ya lo había perdonado. ¿Sí ve? Y ya lo había perdonado. Finalmente, Números 14. Un tercer ejemplo se encuentra ahí, donde Josué y Caleb le dicen al pueblo de Israel que en verdad pueden subir y poseer la tierra prometida. Ya conoce usted ese pasaje. El pueblo está enojado, quiere apedrearlos y volver a Egipto. Dios interviene y le dice a Moisés que está a punto de exterminar a ese pueblo y hacer de Moisés o con él una nación más grande y poderosa que ellos. Pero Moisés le suplica a Dios, ahí en el versículo 19 de Números 14, y le dice, perdona pues la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como lo has perdonado desde Egipto hasta aquí. Entonces le responde el Señor en el versículo 20 y le dice, yo lo he perdonado conforme a tu palabra. Lo perdonó. ¿Cierto? Lo perdonó. Pero esto no significa que no haya consecuencias dolorosas de su desobediencia. Dicen los versículos del 21 al 23. Sin embargo, dice, vivo yo y la gloria de Jehová llena toda la tierra, que de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba ya 10 veces y no han escuchado mi voz, ninguno verá la tierra que prometí con juramento a sus padres, ninguno de los que me han menospreciado la verá. Y ya los había perdonado. Fueron perdonados, pero la consecuencia de su pecado fue que no verán la tierra prometida. Y en el Salmo 99:8 toma estos ejemplos y los resume de esta manera y dice, oh Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, tú les fuiste un Dios perdonador y castigador de sus malas obras. O sea que Dios es castigador. ¿Sí es castigador o no es castigador? Sí es castigador, mire. Pero Dios es amor, sí, también, pero es castigador. Y usted, papito, solo quiere ser amoroso. ¿Cierto? Entonces sus hijos se le trepan a la nuca y amoroso el papá. Y sus hijos hacen y deshacen y usted amoroso. Tenemos un ejemplo del Padre Celestial, que es Dios de amor, que es amor, pero es fuego consumidor, que es un Dios castigador también.
Y ahora esto, con esto termino y ojalá les deje la sangre en el ojo. Perdón de una persona no arrepentida. No. El perdón de una persona no arrepentida no se parece al perdón de una persona arrepentida. ¿No? Porque hay uno que dice, no, pues yo puedo perdonar, pero si esa persona no se arrepiente, ¿qué pasa ahí? Entonces como que el Señor dice, tú tienes que perdonar. Escuche bien esto. Por supuesto, no estoy seguro de que en la Biblia el término perdón se aplique alguna vez a una persona no arrepentida, ¿no? Jesús dijo, ahí en Lucas 17, dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca, repréndele, dice. Y si se arrepiente, perdónalo. O sea, ¿qué se necesita para perdonar? Que se arrepienta. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Si 7 veces al día peca contra ti, eso ya lo puso más grave, mira. Si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué tienes que hacer? Perdónale. Pero si ese arrepentimiento es de dientes, es problema de él. Pero si él te dice, yo estoy arrepentido, perdóname. Pero ya es la 7ª vez, hombre. Estoy arrepentido, perdóname. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar. Perdonar. Así que hay un sentido en el que el perdón total solo es posible en respuesta al arrepentimiento. Clarito dice aquí. Pero si vuelve, así sea 7 veces, y te dice, me arrepiento, perdona. ¿Oyeron? Pero si eso es problema de él. El problema es que nosotros nos preocupamos, ¿no? No, es que yo fui pues para perdonarle, pero me miraba con una cara de cinismo. Eso se reía, sí, se burlaba de mí. ¿A ti qué te importa? Si tú lo que tienes que hacer es perdonar. Tienes que liberarte. Ese fue el sueño que tuvo alguien que el Señor le enseñó del perdón. Alguien que no quería perdonar y el Señor le mostró, lo llevó a un lugar donde habían unas celdas y miró a esa celda y miraba dentro de la celda a aquella persona a la que no perdonaba y le dijo, así la tienes tú. La tienes encarcelada a esa persona porque no la perdonas. Y luego lo hizo seguir más al fondo y vio en otra celda y estaba él ahí encarcelado. Le dijo, así estás tú porque no perdonas. O sea que cuando tú no perdonas, no solamente está encarcelada la persona a la que no perdonas, estás encarcelado tú, hermano. ¿Entiende eso? Pero incluso cuando una persona no se arrepiente, se nos manda amar a nuestro enemigo y orar por los que nos persiguen y hacer el bien a los que nos hacen. Por eso te está diciendo, si esa persona no se arrepiente y no te pide perdón, ¿cuál es tu obligación? Orar por tus enemigos. ¿Cuántos quieren seguir siendo cristianos? Es que esto es para machos. No, pues que si no se arrepiente, el problema es de la persona que no se arrepiente, no es tu problema. Tu obligación es perdonar y orar. Y si puedes hacerle un favor, le haces un favor. ¡Hola, qué tremendo esto! La diferencia es que cuando una persona que nos hizo daño no se arrepiente, dígale con contrición, con confesión, con conversión, cambiando del pecado a la justicia, corta la obra completa del perdón. Todavía podemos dejar nuestra mala voluntad, podemos entregar nuestra ira a Dios, podemos buscar hacerle bien, pero no podemos llevar a cabo la reconciliación o la intimidad. No se puede, pero no por nosotros. Por eso es que dice, en cuanto de ustedes dependa. Entonces, ¿qué es lo que depende de mí? Que yo perdone. ¿Cierto? Que yo perdone. Que yo no tenga eso, no, yo te perdono, pero no te quiero volver a ver. No. En cuanto dependa de ti, perdona. Pero la otra persona no hizo que se cumpla el resto, pero no por ti, por la otra persona. Entonces el problema es de la otra persona, no es tuyo. ¿Sí te queda claro eso? Y, hermanitos, no estamos obligados a confiar en un enemigo, pero estamos obligados a perdonarlo. Porque no te está diciendo, no, perdónalo y vuelve a confiar totalmente. No, dice el Señor, no estás obligado, pero sí estás obligado a perdonar.
Amén. Pónganse de pie porque ya están, pero mirándome raro. De hecho, pueden mirar a alguien a la cara y decirle, yo te perdono, pero no confío en ti. Eso es lo que le dijo la mujer al esposo que abusó de sus hijos y la golpeaba. Dijo, yo te perdono, pero yo no confío en ti. No, mi amor, no, mi amor, perdóname, yo me equivoqué. No, yo te perdono, pero no confío en ti. Pero no significa ser confiar en ti, no significa hacerle mala cara y escupir cuando pasa. No, significa tener otra actitud, aunque no confíes. Cuán crucial es el corazón aquí. Lo que haría que eso fuera algo implacable es que pensaras, además no me importa volver a confiar en ti nunca más, no aceptaré ninguno de tus esfuerzos, así vengas de rodillas a pedirme perdón, yo no te voy a perdonar porque yo no voy a restablecer mi confianza en ti, espero que nadie vuelva a confiar en ti nunca más y no me importa si tu vida se arruina, a mí no me importa, ¿me entiendes? Eso no es un espíritu perdonador y tu alma estará en peligro. El riesgo es alto en Belén Efrata en este momento. Todos tenemos personas a las que debemos perdonar. ¿Amén o no? Todos tenemos personas a las que debemos perdonar. Necesitamos mucho ver a Jesús y sentir lo que significa ser perdonados de nuestra deuda de miles de millones de dólares. Oro para que el Señor nos revele eso esta semana y especialmente el próximo domingo, al cual queda cordialmente invitado. Y venga con su cara de perdonador. ¿Cómo es su cara de perdonador? A ver. Porque ¿cómo es su cara de crimen? Es así es, ¿no? Pero ¿cómo es su cara de perdonador? No, Carlitos, sí, él tiene una cara de perdonador, pero si hay otros que tienen cara de crimen. Hay muchos que son implacables, hermanos, son implacables en realidad. Que jamás te vean a ti pecando, porque eso sí, en verdad no te vuelven ni a saludar. ¿Tienes o no tienes a Cristo en tu corazón? Y si no, ¿cuántos quieren hoy recibir a Cristo como su Señor y su Salvador? Porque mira cuán equivocados podemos estar, habiéndonos llamado durante tantos años cristianos, pero vivir en rencor, en amargura, ser implacables, no perdonar, guardar en el corazón esos recuerdos y es que es por esto, yo no puedo perdonar. Yo creo que es necesario que hoy abras tu corazón y recibas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Porque ten la seguridad de que si eso no sucede en tu vida, si a ti te cuesta perdonar y dices que has perdonado, pero sigues con una carga en tu corazón, simplemente Cristo no está ahí. Pero hoy te dice el Señor, yo quiero entrar en tu corazón. Porque si esta palabra llegó hoy, es porque Él tiene un propósito en tu vida. Amén. Así que quien quiera que se ore por eso, el altar está abierto. Nosotros oramos, enséñame a orar, dice, ¿no es cierto? Enséñame a orar, Señor. Enséñame tu palabra, Señor. Enséñame a servir, Señor. ¿Por qué no le dices ahora, enséñame a perdonar? Levanta tus manos al cielo, ríndete. Ríndete porque lo que significa es que quisiste manejar tu vida a tu acomodo. Tú eras el que hacías acepción de personas. Dios nunca lo hizo. Tú hacías acepción de personas. A este es más fácil. Es que es más fácil perdonar a los de la familia.
Pero cuán difícil es perdonar a personas ajenas a nosotros. El problema es que el Señor hizo una sola familia con su sangre. Pero si tú eres implacable en tu corazón, lo más probable es que Cristo no está en ti. Así que hoy vas a levantar tus manos, vas a rendirte y le vas a decir: amado Jesús, por favor, entra en mi corazón. Amado Jesús, por favor, entra en mi corazón, vive tu vida en mí. He vivido durante mucho tiempo con resentimientos, con amarguras. Y eso ha sido vivir en angustia, en desesperanza, sintiéndome cristiano, pero no viviendo como cristiano. Pero hoy te abro mi corazón y te recibo a ti como mi Señor y mi todo suficiente Salvador. Y que sea tu Santo Espíritu, bendito Dios, enseñándome a perdonar y hacerlo de corazón. No hacerlo hipócritamente, no hacerlo de dientes hacia afuera, sino perdonar de todo corazón. Hoy te recibo a ti, amado Jesús. Eres tú, mi Dios, eres tú, mi Señor. Enséñame, por favor, a perdonar. Fortaléceme, Señor, para perdonar. Fortaléceme para pedir perdón. Fortaléceme en esta preciosa vida que es la única que quiero vivir. Que tu palabra se haga realidad en mí. Que tu palabra se haga realidad en mí. Que me logre transformar en un ser celestial. Que tu palabra se haga realidad en mí. Que tu palabra se haga realidad en mí. Que tu palabra se haga realidad en mí. Que me logre transformar en un ser celestial. Que tu palabra se haga realidad en mí. Yo quiero ser, Señor, como tú. Yo quiero ser, Jesús, como tú. Yo quiero ser en esta tierra victorioso como lo fuiste tú. Que tu palabra se haga realidad en mí. Yo quiero ser, Señor, como tú. Yo quiero ser, Jesús, como tú. Yo quiero ser en esta tierra victorioso como lo fuiste tú. Que tu palabra se haga realidad en mí. Gracias, amado Dios. Bendice, por favor, a este pueblo que ha recibido tu palabra, para que no sean solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Haz una obra, como siempre la haces tú, maravillosa, poderosa en la vida de cada uno. Que puedan ellos obtener esa bendición tan especial que es la de perdonar. Y que puedan otros salir de sus ataduras, de sus cárceles, al ser perdonados. Gracias te doy, bendice a cada uno de mis hermanos, a todos los que están aquí, los que nos vieron a través de la red.
Bendícelos en cada momento de su vida, que nunca falte tu palabra, que nunca falte tu presencia, Señor. Y que esta semana sea una semana de bendición, porque estamos bajo tu sombra, estamos en el hueco de tu mano, estamos siendo guiados por ti. Para ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dense un abrazo, hermano. Están muy serios. Dios los bendiga. ¿Cuántos aún tienen un grito de júbilo? Toda la casa de Israel se alegró en la presencia de Jehová.
hermano. sanando tu corazón. Mira, mira qué tremenda palabra. Sanando tu cuerpo. Palabra profética, palabra profética. Está aquí restaurando y libertando. Palabra profética, hermano, hermano. Está aquí restaurando y levantando. Mira qué hermoso. Hoy abre tu corazón. Mira qué hermoso.